Una sala de espera de hospital, sillas de plástico, luz fría, el tic-tac de un reloj. Jairo está sentado solo, con las manos apretadas sobre las rodillas. Lleva horas aquí. Afuera el mundo sigue su ritmo. Adentro el tiempo no existe. Una enfermera asoma por una puerta blanca y pronuncia su nombre. Jairo se pone de pie. El doctor tiene una carpeta sobre el escritorio. La mira a Jairo y empieza a hablar despacio. Su hija tiene meses de vida. Las palabras llenan la habitación como humo. Jairo no responde. Su mirada se clava en la carpeta cerrada sobre el escritorio. El médico dice algo más. Jairo ya no lo escucha. Entonces el médico cierra la carpeta. Ese sonido, el chasquido suave de la carpeta al cerrarse, es el sonido de un mundo que termina. Jairo caminó de regreso al pasillo. Un padre que acaba de recibir la peor noticia de su vida. Ante esa noticia, la mayoría entra en pánico. Busca segundas opiniones. Colapsa. Eso es lo humano, lo esperable. Pero Jairo hizo algo que nadie entendió entonces. Una decisión que los médicos no esperaban. Una decisión que cambió el resultado. ¿Qué elige ignorar un padre cuando le dicen que su hija va a morir? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir. Esa noche, Jairo cerró la puerta de la habitación de su hija y se quedó solo con el silencio. Su teléfono no dejaba de vibrar. Amigos, familiares, todos querían ayudar. Todos tenían un enlace, un especialista, un foro con casos como el de ella. Era la respuesta lógica. Buscar, investigar, entender exactamente a qué se enfrentaban. Pero Jairo hizo algo que nadie esperaba. Tomó el teléfono, lo apagó y lo dejó boca abajo sobre la mesa. No llamó a ningún especialista esa noche. No abrió el computador, no leyó ningún foro. Y esa decisión, tan simple, tan silenciosa, es lo que separa su historia de la de miles de padres que enfrentan el mismo diagnóstico. Porque lo que Jairo eligió no fue rendirse. Fue algo mucho más difícil. Estar presente, sin respuestas, sin certezas. Mientras otros padres buscaban estadísticas de supervivencia a las 2 de la mañana, él simplemente respiraba junto a ella. La pregunta que este video quiere responder es incómoda. ¿Fue eso sabiduría o fue negación? Porque 3 años después, cuando los médicos revisaron los resultados, algo no cuadraba con el pronóstico inicial. Y cuando alguien le preguntó a Jairo cómo lo había logrado, él no mencionó ningún tratamiento extraordinario, ningún milagro médico. Mencionó esa noche la decisión de apagar el teléfono. Y lo que esa decisión le dijo a su hija sin decirle nada. Cuando llega un diagnóstico terminal, casi todos los padres hacen exactamente lo mismo. Abren el computador y empiezan a buscar. Un estudio publicado en el Journal of Psychosomatic Research documentó que el 87% de los familiares primarios entra en lo que los investigadores llaman modo investigación compulsiva en las primeras 72 horas tras el diagnóstico. Foros de pacientes, ensayos clínicos en otros países, terapias alternativas, testimonios de supervivientes. La mente busca una salida porque no puede aceptar la sentencia. Este impulso es completamente comprensible. El amor de un padre enfrentado al peligro se convierte en acción frenética y la acción se siente como control. La amígdala, el centro de alarma del cerebro, activa una respuesta de lucha o huida que transforma el miedo en búsqueda compulsiva de control. Es biología, no debilidad. Pero hay algo que estos padres no saben, algo que los estudios han documentado con una consistencia perturbadora. Los pacientes cuyos cuidadores primarios muestran altos niveles de ansiedad visible presentan tasas de deterioro emocional hasta un 40% más rápidas que aquellos cuyos cuidadores mantienen la calma. Se llama contagio emocional. El cerebro humano está diseñado para leer y replicar el estado interno de las personas más cercanas, sin que ninguno de los dos lo note. Cuando una hija enferma mira a su padre y ve terror en sus ojos, su propio sistema nervioso recibe un mensaje inequívoco. Lo mío es tan grave que él no puede manejarlo. Ese mensaje no es abstracto. Se traduce en niveles elevados de cortisol, en mayor inflamación, en un sistema inmune que empieza a trabajar en contra del propio cuerpo. La ciencia lo llama efecto nocebo, el opuesto exacto al placebo. La expectativa de daño, transmitida por quienes amamos,
produce daño real y medible en el cuerpo. Jairo hizo algo que el 87% de los padres en su lugar no pudo hacer. Y sin saberlo, esa decisión cambió la biología de su hija. Cuando el médico pronunció aquellas palabras, el cerebro de Jairo no procesó solo un diagnóstico, procesó una amenaza de muerte. En ese preciso instante, una estructura del tamaño de una almendra, la amígdala, disparó una alarma que el cerebro no puede ignorar. La amígdala no distingue entre un peligro real frente a ti y un peligro imaginado que todavía no ha llegado. Ante cualquier amenaza, real o anticipada, ordena al hipotálamo liberar cortisol a través del torrente sanguíneo, preparando al cuerpo para combatir o huir. El cortisol en dosis agudas salva vidas, pero el cortisol crónico, sostenido semana tras semana por el miedo al futuro, destruye el sistema inmune. La ciencia tiene un nombre para esto: miedo anticipatorio. El cerebro vive el peor escenario antes de que ocurra, y el cuerpo responde como si ya estuviera ocurriendo. Estudios clínicos demostraron que pacientes informados de pronósticos negativos presentan marcadores inflamatorios significativamente más altos que quienes no los conocen. A esto los médicos lo llaman el efecto nocebo, el opuesto del placebo. La expectativa de daño produce daño real, medible en el cuerpo. Cuando una persona cree que va a empeorar, su sistema nervioso autónomo activa respuestas fisiológicas que, literalmente, aceleran ese deterioro. La profecía autocumplida no es metáfora, es biología. El miedo anticipado altera la química del cuerpo hasta hacer más probable aquello que teme. Jairo no tenía un título en neurociencia, pero tenía algo que la ciencia confirmaría décadas después: la intuición de que el miedo de su hija podía dañarla tanto como la enfermedad misma. Proteger el cerebro de su hija del miedo anticipatorio no era negación. Era, sin saberlo, la intervención neurológica más poderosa que tenía a su alcance. Para entender lo que Jairo hizo, primero hay que entender quién era. No era pastor, no era médico, no era ningún tipo de experto. Era mecánico de barrio. Tenía un taller pequeño, 3 empleados y una cartera de clientes de toda la vida. Sus manos lo decían todo: callosas, manchadas de grasa, con las uñas siempre un poco oscuras, sin importar cuánto las lavara. Vivía en una casa modesta a 10 minutos del taller, el mismo barrio de toda su vida, los mismos vecinos, el mismo almacén de la esquina. Y tenía una hija, Valentina, 9 años. Era su todo, el sentido de cada jornada. Cada tarde salía del taller para estar en casa a la hora de cenar. Para Jairo eso era sagrado, sin importar cuánto trabajo quedara pendiente. Los fines de semana hacían cosas simples: el mercado, la plaza, algún partido en la tele. Una vida sin lujos, pero sin grandes dolores. Jairo creía en Dios, pero su fe era tranquila y discreta. Iba a misa cuando podía, sin proclamarlo ni convertirlo en su identidad. Sus preocupaciones eran las de cualquier padre: el alquiler, las deudas del taller, que Valentina sacara buenas notas. No había leído sobre ley de la Asunción ni sobre neurociencia del estrés. No tenía vocabulario especial ni herramientas espirituales sofisticadas. Era un hombre ordinario. Y eso es exactamente lo que hace que lo que vino después sea tan difícil de ignorar. Porque si lo que hizo Jairo funcionó en una vida tan común como la suya, entonces también puede funcionar en la tuya. Había una palabra, solo una, y cuando el médico la pronunció en voz alta, el tiempo pareció detenerse en ese consultorio. 3 palabras escritas en letras negras sobre papel blanco: leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo. Pero ¿por qué nadie quería pronunciar ese nombre en voz alta? ¿Qué sabían los médicos que Jairo todavía no terminaba de entender? La leucemia linfoblástica aguda es un cáncer que ataca los glóbulos blancos. En semanas puede colapsar todo el sistema inmune de un niño. Para la variante de alto riesgo, la tasa de supervivencia a 5 años rondaba el 35% en el momento en que Jairo recibió ese diagnóstico. El protocolo estándar incluía ciclos de quimioterapia intensiva, hospitalizaciones prolongadas y efectos secundarios que los médicos enumeraban, con cuidado, uno por uno. Los medicamentos de estos protocolos son de los más agresivos de la medicina moderna. Su objetivo es destruir las células cancerosas,
aunque en el proceso también dañan las sanas. Los oncólogos que atendían casos, como el de la hija de Jairo, tenían también un protocolo para la familia: prepararse, porque el camino sería largo y sin garantías. Los datos de esa época eran claros. De cada 10 niños con este diagnóstico, menos de 4 llegaban vivos al quinto año de tratamiento. En el entorno de Jairo, nadie pronunciaba ese nombre en voz alta, como si nombrarlo fuera darle más poder, como si el silencio pudiera protegerla. Y en esa sala del hospital, con el papel en la mano, Jairo entendió por primera vez la dimensión real de lo que enfrentaba. No era un obstáculo, no era un desafío, era, según todos los datos disponibles, una sentencia. Y aún así, Jairo tomó una decisión que ninguno de los médicos había contemplado. La primera noche Jairo no durmió. Se quedó sentado al borde de la cama de su hija, mirando cómo subía y bajaba su pecho, contando cada respiración como si pudiera perderla entre un parpadeo y el siguiente. En esos primeros días, Jairo hizo lo que hace cualquier padre desesperado. Buscó. Preguntó a médicos, a escribas, a ancianos del pueblo. Recorrió cada posible respuesta como quien busca agua en el desierto. Cada respuesta que recibía tenía el mismo peso: grave, irreversible, sin salida. Las palabras se acumulaban dentro de él como piedras, y cada piedra lo hundía un poco más. Lloraba, no como quien llora en público y se contiene, sino como quien llora solo, en silencio, contra una pared, sin testigos. Ese llanto que nadie ve pero que lo vacía todo por dentro. Y sin embargo, en medio del llanto, algo seguía tirando de él. Una hebra tenue, casi imperceptible. No era lógica, era algo más antiguo que la lógica. Al cuarto día, Jairo recibió más información. Detalles, porcentajes, pronósticos que nadie le había pedido, pero que le dieron de todas formas, con la precisión fría de quien cree que los datos son consuelo. Y fue en ese momento, rodeado de todo ese conocimiento que nadie quería tener, cuando Jairo hizo algo que nadie entendió. Paró. Simplemente dejó de buscar más información. No era resignación, no era rendirse, era algo distinto, algo que no tenía nombre en el vocabulario del miedo, pero que existía en el vocabulario de la fe. Jairo había llegado a una conclusión que solo se alcanza cuando uno ha agotado todos los caminos externos. Seguir alimentando el miedo con más datos no iba a salvar a su hija. Lo que lo llevó a esa decisión no fue la esperanza ciega, fue el agotamiento total de la alternativa. Había visto a dónde llevaba el camino del pánico, y ese camino no terminaba en la vida de ella. Esa noche, por primera vez en una semana, Jairo no buscó más respuestas. En cambio, hizo algo extraño, algo que en apariencia no tenía sentido. Se sentó junto a su hija y comenzó a hablarle como si ya estuviera bien. No lo sabía todavía, pero acababa de elegir el principio que Neville Goddard describiría siglos después con estas palabras: asume el fin como ya cumplido y deja que la realidad se ordene alrededor de esa suposición. Jairo no improvisó. Desde la primera semana construyó un sistema tan silencioso que su hija nunca supo que existía. Cada mañana el desayuno era igual que siempre. La misma mesa, los mismos platos, la misma conversación sobre el día que comenzaba. No había médicos en esa mesa, ni resultados, ni diagnósticos. Esa hora le pertenecía a ella, sin sombras. Los sábados iban al parque. Jairo la veía correr y guardaba para sí, en silencio, todo lo que sentía en ese momento. Mientras ella jugaba, él contenía todo. Mantener la cara tranquila era el regalo más costoso que podía darle. Los martes eran de películas. Era una tradición que Jairo inventó justo después del diagnóstico, para que la semana tuviera un punto fijo de alegría. Elegían las películas juntos, comedias, aventuras, lo que fuera que hiciera reír. El miedo no tenía permiso de entrar los martes, pero el miedo existía. Por eso Jairo creó el único espacio donde le permitía vivir: un cuaderno de tapa negra que guardaba en el cajón de su mesita de noche. Cada noche, cuando ella dormía, Jairo abría ese cuaderno y escribía todo lo que no había podido decirle a nadie durante el día. La rabia, el agotamiento, las preguntas sin respuesta. Todo fue al cuaderno, para que nada de eso llegara a la cara de su hija.
Lo que Jairo había construido sin saberlo tenía un nombre preciso: presencia total. Estar completamente con ella cuando estaba con ella. Un padre con miedo que eligió que su miedo no gobernara el mundo de su hija. Eso, y nada más que eso, fue el protocolo silencioso. Los mensajeros llegaron cuando Jairo todavía caminaba junto a Jesús. Se detuvieron frente a él, y en sus ojos había algo que un padre nunca quiere leer. Tu hija ha muerto. Ya no molestes al maestro. 4 palabras que cerraban un caso, cancelaban una esperanza y dictaban lo que Jairo debía hacer a continuación. Ellos no eran malvados, eran prácticos. Hablaban desde lo que sus ojos habían visto y desde lo que su mente consideraba posible. Esta es la primera filosofía ante lo irremediable: decirle a quien sufre la verdad clínica completa, para que pueda prepararse, aceptar y cerrar el duelo. Y tiene su lógica. La negación prolongada puede paralizar, el duelo postergado puede volverse más pesado. La racionalidad tiene su lugar en el dolor. Pero existe otra filosofía, más antigua y más incómoda, que la ciencia moderna ha comenzado a documentar con creciente asombro. Lo que le dices a alguien en crisis y lo que esa persona se dice a sí misma no es neutral. Las palabras tienen peso biológico medible. Los investigadores lo llaman el efecto nocebo. La expectativa negativa, instalada por palabras de autoridad, puede deteriorar la salud de forma real y documentada. Estudios en oncología pediátrica muestran que los niños a quienes se les comunica que no hay esperanza presentan peores indicadores fisiológicos que aquellos mantenidos en un entorno de fe y expectativa positiva. Jesús no negó la muerte, la llamó por lo que quiso que fuera. La niña no está muerta, está dormida. Los presentes lo consideraron ridículo. Jairo tuvo que elegir a quién escuchar: a los mensajeros que traían el diagnóstico del pasado, o a la voz que le hablaba desde el futuro que él aún podía escoger. Seguir a los mensajeros era razonable. Seguir a Jesús era fe. Y la diferencia entre ambas vivía en la imagen que Jairo eligió sostener en su mente. Mientras Jairo caminaba junto a Jesús, la multitud los rodeaba, los frenaba, los atrapaba entre cuerpos y clamores. Cada segundo que pasaba era un segundo que su hija no tenía. En la casa, la respiración de la niña se volvía más débil. Las mujeres que la cuidaban se miraban en silencio. Ese silencio que lo dice todo. Entonces los vio venir. 2 hombres desde la casa, con la cara blanca, con los ojos que esquivaban los suyos. Tu hija ha muerto. 4 palabras. Las 4 palabras que Jairo más temía escuchar en toda su vida. Ya no molestes al maestro, como quien cierra una puerta, como quien apaga una última vela en la oscuridad. La fe no desaparece de golpe. Se fractura primero en los bordes, como el barro seco bajo el peso de algo demasiado grande. Y la mente herida comenzó a hacer lo que siempre hace: buscar el error propio. ¿Se había equivocado? ¿Debió haber corrido más rápido? ¿Haber ido antes? Ese es el peso más cruel que puede cargar un padre. Creer que fue su propia elección la que falló, que su esperanza fue el error. Desde la casa ya llegaban los lamentos. Las plañideras habían comenzado. El mundo entero le decía que era demasiado tarde. Este es el momento que todos conocemos, cuando la realidad exterior grita que todo terminó y algo dentro de nosotros, pequeño y obstinado, todavía no lo acepta. Jairo estaba parado en el umbral más oscuro de su historia, entre la voz del miedo que decía suelta y algo más profundo que aún no soltaba. Y lo que eligiera sostener en ese instante, no afuera, sino adentro, lo cambiaría todo. Era un martes ordinario. Jairo llevaba semanas sin dormir bien, pero esa tarde había logrado sentarse en silencio por primera vez en mucho tiempo. No estaba buscando nada, no tenía el teléfono en la mano, no estaba leyendo artículos médicos, no estaba llamando a ningún especialista. Entonces el teléfono sonó, un número que Jairo no reconoció. Al otro lado de la línea había un médico, no uno de los que habían tratado a su hija, uno que Jairo nunca había contactado, de un hospital en otra ciudad. El médico había leído el historial clínico de la niña. Alguien se lo había enviado, un colega que no era familiar directo de nadie en la familia. Había un ensayo clínico, experimental, sí, pero con resultados que el médico consideraba prometedores para un caso exactamente como el de ella.
Jairo escuchó en silencio, no preguntó nada durante los primeros 2 minutos, solo escuchó. Y aquí está el giro que pocos anticipan cuando escuchan esta historia. Esa llamada no llegó porque Jairo la hubiera buscado. Llegó porque alguien que nunca había conocido leyó un papel que él ni siquiera sabía que circulaba. Toda la energía que Jairo había volcado en no derrumbarse, en mantener la calma dentro de casa, en no contaminar a su hija con el miedo, había creado algo invisible hacia afuera, una presencia serena que los médicos cercanos recordaban y comentaban entre ellos. No fue la búsqueda desesperada lo que abrió esa puerta. Fue el estado interior de Jairo el que, sin que él lo supiera, había estado hablando por él todo ese tiempo. La llamada duró 40 minutos. Cuando Jairo colgó, no lloró, no gritó. Se quedó de pie en el mismo lugar y dijo una sola palabra en voz baja. Dijo, gracias, no a nadie en particular, solo gracias. Y en ese instante supo que algo había cambiado, aunque todavía no podía explicar exactamente qué. Hay un fenómeno que los científicos llaman efecto nocebo. Es el reverso oscuro del placebo. No una pastilla de azúcar que cura, sino una creencia que mata. El término lo acuñó el médico Walter Kennedy en 1961, pero los datos que lo demuestran con rigor científico tardaron décadas en llegar. En Johns Hopkins documentaron algo perturbador. Pacientes con diagnósticos terminales morían dentro del plazo exacto que el médico había predicho, aunque la autopsia mostraba que la enfermedad no había avanzado lo suficiente para causar la muerte. La enfermedad estaba presente, pero no era la causa directa del final. Algo había ocurrido entre el diagnóstico y la muerte que la biología tumoral sola no podía explicar. Harvard fue más lejos. Estudió grupos de pacientes con el mismo diagnóstico, el mismo estadio y el mismo tratamiento. Los que creían firmemente que iban a morir, morían significativamente antes. En uno de los casos más citados, un hombre murió semanas después de recibir un diagnóstico de cáncer avanzado. La autopsia reveló que el tumor era demasiado pequeño para haber causado la muerte. Cuando la mente recibe una sentencia de muerte, se activa una cascada biológica real. El sistema nervioso inunda el cuerpo de cortisol, suprime el sistema inmune y comienza a apagar funciones vitales. El estrés crónico estrecha las arterias, desactiva la reparación celular y acelera la progresión de cualquier enfermedad subyacente. El cuerpo ejecuta lo que la mente le ordena. Los investigadores lo llaman profecía autocumplida biológica. El médico dice, le quedan 6 meses. El paciente lo cree, y el cuerpo comienza a obedecer esa instrucción como si fuera una orden real. Aquí la decisión de Jairo cobra una dimensión completamente nueva. Cuando eligió no contarle a su hija el diagnóstico, no solo la protegía emocionalmente, estaba bloqueando el mecanismo del nocebo. Estaba impidiendo que la mente de su hija recibiera una instrucción de muerte que el cuerpo habría comenzado a obedecer. Sin saberlo, hacía exactamente lo que la ciencia después demostraría que funciona. La ciencia no lo llama amor, lo llama modulación neuroendocrina. Pero Jairo, sin haber leído un solo estudio, había comprendido algo que los investigadores tardaron décadas en probar. Décadas después, una mujer adulta cierra los ojos y vuelve al mismo cuarto. No recuerda el dolor, recuerda la mano de su padre. Le preguntan si tenía miedo. Ella responde sin dudar, no. Lo que recuerda de esos días no es la fiebre ni la debilidad. Recuerda el tono de voz de su padre cuando entraba a la habitación. Jairo no entraba como alguien que visita a un enfermo. Entraba como alguien que viene a compartir el día con su hija. Ella absorbía esa presencia. El cuerpo de un niño es un espejo. Amplifica lo que el adulto más cercano irradia. Afuera había llanto. Adentro, donde estaba él, había otro tipo de silencio. El del que ya sabe cómo termina la historia. La hija recuerda haber escuchado los lamentos, pero dice que sonaban lejanos, como desde otro mundo. ¿Por qué ese contraste? Porque la conciencia dominante en una habitación moldea la experiencia del más vulnerable que hay en ella. Jairo eligió cuál mundo iba a gobernar ese cuarto, y su hija vivió dentro del mundo que él eligió. Cuando le preguntan si recuerda a Jesús, ella asiente en silencio. Recuerda una voz que la llamó por su nombre y recuerda que quiso responder,
Pero lo más importante que recuerda no es el milagro, es que ya antes del milagro nunca sintió que estaba perdida. Su padre le había dado algo que ningún médico puede prescribir: la certeza transmitida en silencio de que ella iba a estar bien. 3 años después del diagnóstico, los investigadores en oncología pediátrica ya habían acumulado datos de cientos de familias que, como Jairo, habían atravesado el mismo tipo de tormenta. Un estudio publicado en el Journal of Pediatric Psychology analizó 312 familias con niños diagnosticados con enfermedades graves y encontró algo que cambió la conversación clínica. Los niños cuyos padres mostraban ansiedad visible frente a ellos tenían, en promedio, niveles de cortisol un 40% más elevados que los niños cuyos cuidadores mantenían una calma sostenida. El cortisol elevado en pacientes pediátricos no es solo un indicador de estrés emocional, es un supresor documentado de la respuesta inmune, medible en sangre. En otras palabras, el miedo que un padre siente y transmite puede literalmente debilitar el sistema que el niño necesita para combatir la enfermedad. Esto tiene nombre en la literatura médica: contagio emocional, y en contextos de enfermedad pediátrica grave, sus efectos son cuantificables y reproducibles. Un estudio de la Universidad de Stanford siguió a 89 familias durante 18 meses y documentó los patrones de comunicación que distinguían a los niños con mejor pronóstico clínico. Los niños con menor ansiedad anticipatoria y recuperación más rápida compartían un factor común: sus cuidadores filtraban activamente la información angustiante, eligiendo qué compartir y cuándo. Los investigadores lo llamaron gestión protectora de la información. No era engaño, era una decisión deliberada sobre el peso emocional que un niño en tratamiento podía sostener. Y los datos mostraron algo más. Los niños en estas familias no solo mejoraban clínicamente, reportaban sentirse más seguros durante todo el proceso, con menor miedo al siguiente procedimiento. Jairo nunca leyó esos estudios, pero lo que hizo tiene nombre, tiene precedente y tiene resultados documentados en cientos de casos similares alrededor del mundo. Su historia no es una excepción inexplicable, es un patrón, y la ciencia tardó años en ponerle palabras a algo que un padre encontró solo, en el silencio de una noche terrible. Hay algo que la historia de Jairo no muestra en primer plano: lo que él pagó en silencio por sostener esa fortaleza. El triunfo tuvo un costo que nadie vio desde afuera. Mientras su hija dormía, Jairo no dormía. Eran las 3 de la madrugada y él seguía con los ojos abiertos en la oscuridad, sosteniendo el peso de lo que sabía y ella no. Se levantaba antes del amanecer y salía al patio. Durante unos minutos, lejos de todos, dejaba caer ese peso que durante el día nadie podía ver que cargaba. La ansiedad no era una visita esporádica, era un compañero constante, un nudo en el pecho que aprendió a ignorar porque no tenía tiempo de atenderlo. Había amigos que dejaron de frecuentarlo, no porque ellos se alejaran, sino porque Jairo se cerró. Cuando cargas un secreto tan pesado, el aislamiento se vuelve la única forma de mantener el control. Su esposa lo veía mirar al vacío durante la cena. Él sonreía, decía que estaba bien y seguía comiendo, pero ambos sabían que no era cierto. Hay un costo neurológico real en sostener dos realidades al mismo tiempo: la que viven los demás y la que tú conoces. El cerebro trabaja el doble y la persona paga esa factura en sueño, en humor, en salud. Hubo noches en que Jairo estuvo a punto de ceder, en que el miedo llegó demasiado fuerte y él pensó: ¿y si me equivoqué desde el principio? Y aquí es donde la honestidad importa más que la inspiración. Lo que Jairo hizo no es una fórmula universal. Fue una decisión tomada por un hombre específico, en un contexto específico, con una hija específica. Hay familias donde el silencio habría sido destructivo. Hay personas que necesitan saber para poder luchar, que merecen la información aunque duela, porque es su dignidad la que está en juego. La diferencia entre proteger a alguien y controlarle sin querer es a veces imperceptible desde afuera. Solo la profundidad de cada relación puede determinar cuál es cuál en cada caso. Jairo no fue un superhéroe. Fue un padre agotado que eligió una forma de amar que lo costó mucho y que en su caso funcionó. Reconocer eso, lo que logró y lo que pagó,
Es la única forma honesta de aprender de su historia. Hay una pregunta que quizás llevas rondando desde que empezaste este video. ¿Y si yo hago lo mismo que Jairo y me equivoco? ¿Y si lo que llamo fortaleza es en realidad evasión? La distinción no es difícil de ver, pero sí difícil de sentir desde adentro. Por eso vale la pena nombrarla con precisión. No estamos hablando de ignorar la realidad, sino de elegir qué parte de la realidad alimentas con tu atención. La negación dañina tiene una señal clara. Te impide actuar. Cuando alguien evita ir al médico porque tiene miedo de lo que van a encontrar, eso no es proteger la mente, es abandonar el cuerpo. La gestión deliberada del miedo funciona al revés. No te paraliza, te libera para actuar mejor. Jairo llevó a su hija a cada tratamiento, hizo cada llamada, tomó cada decisión médica que había que tomar. Lo que no hizo fue leerle a su mente las estadísticas de mortalidad cada noche. La prueba más confiable que puedes aplicar es esta. ¿La información que estás evitando cambiaría lo que harías? Si la respuesta es sí, necesitas esa información. Si la respuesta es no, protegerte de ella es inteligente, no cobarde. Busca información cuando necesitas tomar una decisión concreta. Elegir un tratamiento, evaluar un síntoma nuevo, entender un procedimiento antes de autorizarlo. En esos momentos, la claridad es tu mejor herramienta. Protégete de la información cuando ya tomaste la decisión y lo que queda son proyecciones estadísticas sobre poblaciones. Tú no eres una estadística. Tú eres una persona con una historia, una fe y una mente que puede crear condiciones que los promedios no contemplan. La diferencia entre los dos caminos no es el resultado, es el origen. La negación nace del miedo. Huyes porque no puedes mirar. La gestión deliberada nace de una elección. Decides conscientemente qué pensamientos merecen vivir en tu mente. Neville Goddard lo decía de otra manera. La mente es tierra fértil que crece lo que plantas en ella. Si plantas imágenes de catástrofe, catástrofe encontrará la forma de crecer. Si plantas imágenes de vida, de recuperación, de normalidad, estás haciendo algo más que pensar bien. Estás cultivando la condición interior de un milagro. Piensa en tu propia vida. Hay noticias que, si las absorbes sin filtro, no te hacen más sabio, te hacen menos capaz. Las redes sociales, los diagnósticos buscados a medianoche, los foros de enfermedades, los casos peores que el tuyo. Toda esa información existe, pero no toda merece entrar. La sabiduría no es ignorancia orgullosa, es discernimiento, saber cuándo la información te sirve y cuándo te destruye, y tener el coraje de elegir conscientemente, no por miedo, sino por convicción de que tu mente merece ser protegida igual que tu cuerpo. Jairo no negó que su hija estaba enferma, negó que la enfermedad tuviera la última palabra, y esa distinción, tan pequeña en apariencia, lo fue todo. Si Jairo pudiera sentarse frente a ti hoy, lo primero que haría sería quedarse en silencio. Un silencio de alguien que aprendió algo que no se enseña con palabras. Y luego te diría esto, no supe nada, y eso me salvó la fe. Jairo no ignoró la noticia porque fuera valiente. La ignoró porque eligió el camino que tenía delante, no el abismo que cargaba adentro. Eso es lo que le diría a cualquier padre, a cualquier madre, a cualquier persona cargando hoy una noticia que le aplasta el pecho. Años después, cuando su hija ya era mujer, alguien le contó todo. Los mensajeros, el llanto que ya empezaba en la casa, las palabras que se susurraban en el camino. La hija escuchó cada detalle, y al final se quedó en silencio. Entonces dijo algo que Jairo nunca olvidaría. Me cuidaste 2 veces, una al llevarme al maestro y otra al cargar solo con el miedo. Esa frase lo contiene todo. Hay amores que informan y hay amores que protegen. La pregunta que este video te deja no es una pregunta sobre Jairo, es una pregunta sobre ti. ¿Cuántas veces confundiste estar informado con estar preparado? ¿Cuántas veces la información te paralizó justo cuando necesitabas moverte? Jairo no tenía más datos que los mensajeros que le trajeron la peor noticia de su vida, pero tenía una dirección y los pies en movimiento, y eso fue suficiente. La próxima vez que una noticia te detenga, recuerda, estar informado es saber lo que dicen, estar preparado es saber en quién confías.